Bien, entremos ahora sí a lo que tiene que ver con el tema de absorción de gases que nos interesa para una materia llamada procesos de separación 2. Entonces, vamos a ver qué cosa es la absorción de gases nuevamente. Tenemos que la absorción es una operación unitaria de transferencia de materia donde se pone en contacto una mezcla gaseosa con un disolvente líquido. De modo que se consigue la transferencia de uno o más componentes desde la fase gas hasta la fase líquida. Ojo con esto es absorción, desde la fase gas hasta la fase líquida. ¿Sale? La absorción puede ser física, química o biológica y dependerá de cómo se disuelva el gas en el líquido o de cómo reaccione dando lugar a nuevos productos químicos. Bueno, ¿cuál es el funcionamiento? La circulación de los fluidos en este equipo suele ser a contracorriente, aprovechando la diferencia de densidades. Tenemos que, como es a contracorriente, entra el líquido por la parte de arriba, entra el gas por la parte de abajo, sale el gas por la parte de arriba y sale el líquido por la parte de abajo. ¿Sale? Entonces, el líquido se introduce por la parte superior y desciende por el aparato, mientras que el gas entra por la base y sube por el equipo. El contacto entre los fluidos tiene lugar sobre los platos o mediante el relleno. Por lo general, las torres de absorción son torres empacadas, ¿sale? Y es un contacto continuo porque hay más contacto entre el líquido y el gas a través de todos estos empaques. La cantidad de platos y de relleno dependerá de la altura de la columna y de las concentraciones que se requieren conseguir. Se puede relacionar la cantidad de platos con la altura de relleno. Y bueno, ¿cuáles son los factores de la elección del disolvente? Hemos hablado mucho del disolvente, pero ¿cuáles son los factores de la elección de este disolvente? Bueno, los disolventes utilizados son generalmente caros, por lo que deben ser recuperados. El disolvente ideal es aquel que reúne las siguientes propiedades. Tiene una solubilidad infinita del soluto con el líquido extractor, que no sea volátil, que no sea tóxico, que no sea viscoso, que no haga espuma, que no sea inflamable, que sea estable y sobre todo que no sea muy caro. ¿Cuáles son los tipos de mezclas a separar? Bueno, la técnica de absorción de gases sirve tanto para mezclas gaseosas binarias como para multicomponentes. En las mezclas binarias se considera en este punto que el gas está constituido por un inerte B, un componente que no se transfiere, y el soluto, mientras que el líquido lo estará por otro inerte, que es el disolvente, y el soluto. La transferencia tendrá lugar desde la fase gas hasta la fase líquida, como hemos estado explicando a lo largo del curso. Para mezclas multicomponentes, cuando son varios los componentes que se transfieren, el problema se complica desde el punto de vista del modelo matemático. Una dificultad adicional radica en la escasez de datos sobre este sistema. La dificultad se puede superar en muchos casos considerando ideal su comportamiento. Cuando esta hipótesis no es aceptable, se deberá recorrer a un procedimiento de estimaciones, ¿sale? En la absorción de multicomponentes se suele fijar la recuperación de uno de los compuestos, ¿sí? Para esta separación se realiza el cálculo del número de etapas o de la altura de relleno, ¿sale? Para pues determinar qué altura necesitamos. Con estos datos se puede calcular la recuperación del resto de los componentes. Entonces, ¿cuáles son las clases de absorción? Bueno, habíamos dicho que había la absorción física. En ella no existe reacción química entre el absorbente y el soluto. Sucede cuando se utiliza agua o hidrocarburos como disolventes. Un ejemplo físico de absorción es simplemente pues una esponja con agua, ¿no? Entonces es una absorción física. Tenemos también otro tipo que es la absorción química y esta se da en una reacción química en la fase líquida, lo que ayuda a que aumente la velocidad de la absorción. Y esta es muy útil para transformar los componentes nocivos o peligrosos presentes en el gas de entrada en productos inocuos. En décadas recientes, este proceso ha llegado a ser especialmente importante para la purificación de gases con altos requerimientos de pureza. Bueno, en contraste a la absorción física, proceso puramente físico y sin reacciones, la absorción reactiva es capaz de dar alta capacidad de solución a presiones parciales moderadas y en cantidades pequeñas de solución. Bueno, para poder nosotros llevar a cabo un proceso de absorción en una torre empacada debemos de conocer lo que son los empaques. Y bueno, hablando de empaques, decimos que el soporte del empaque consiste por lo general en una criba o tamiz corrugado para darle fuerza con una gran fracción de área libre de forma que no se produzca inundación en el soporte. El gas que contiene el soluto o gas rico
entra en el espacio de distribución situado debajo del empaque y asciende a través de los intersticios del empaque en contracorriente con el flujo de líquido. Entonces, ese gas va a entrar a través de estas pequeñas aberturas que tenemos y el líquido también pasará a través de ellas. El líquido entrante, ya sea disolvente puro o una solución diluida del soluto en el solvente y que recibe el nombre de licor débil o de muy baja concentración, se distribuye sobre la parte superior del empaque mediante un distribuidor. En la operación ideal, moja de manera uniforme la superficie del empaque. Son unos aspersores que están ahí en la torre que permiten pues que se empapen todos estos y se vayan llenando y se dé el intercambio entre ellos. El empaque proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el gas, favoreciendo así un íntimo contacto entre fases. Los empaques de la torre se dividen en tres principales tipos: aquellos que son cargados de forma aleatoria en la torre, aquellos de unidades ordenados o ordenados a mano, aquellos que se conocen como empaques ordenados o estructurados. Entonces, esos son los tipos de empaques. Dentro de los empaques aleatorios consisten en unidades de 6 a 75 milímetros, o sea, de 1/4 a 3 pulgadas. O en su dimensión mayor, los empaques inferiores a 25 milímetros se utilizan principalmente en columnas de laboratorio o de plantas piloto. La mayoría de los empaques aleatorios de las torres se construyen con materiales baratos e inertes, tales como arcilla, porcelana o diferentes plásticos. A veces se utilizan anillos metálicos de pared delgada, de acero o aluminio. Se alcanzan altos espacios vacíos y pasajes o pasos grandes para los fluidos, haciendo las unidades de empaque irregulares o huecas, de forma que se entrelazan para dar lugar a estructuras abiertas con una porosidad del 60 al 90%. Las unidades de empaque ordenado son de tamaños comprendidos entre unidades de 2 a 8 pulgadas y estos se ocupan mucho menos que los empaques aleatorios. Es más común usar empaques aleatorios. Las monturas de cerámica Bern y los anillos Rashi son los tipos de empaque más antiguos y no son muy usados en la actualidad, aunque representaron una mejora importante respecto de las esferas de cerámica o la piedra triturada que se introdujeron primero. Entonces, estos fueron los que dieron el primer salto al uso de empaques en torres de absorción. Dentro de esto, pues bueno, estamos hablando de los empaques y los más comunes que tenemos son estos. Claro que hay nuevos, claro que hay que modificados, claro que hay diseños especiales para torres, pero bueno, vamos a ver los más comunes. Entre ellos tenemos los anillos Rushing, que son estos que están aquí y pueden ser de diferentes materiales. Tenemos los anillos metálicos PAL, que ya habíamos visto anteriormente, aquí los tenemos. Sí, tenemos también los anillos de plástico, también como hay de metal, hay de plástico, te digo, son diferentes tipos de empaques, ¿sale? Tenemos la montura verde, que es esta que está aquí, tenemos la montura de cerámica Interlocks, que es esta que está aquí, tenemos la montura plástica Super Interlocks, que es esta que está aquí, y tenemos la montura metálica Interlocks. Entonces te das cuenta que son de diferentes tipos de materiales. Y para esto existen muchas tablas para lo que son los empaques y a calcular los datos. Vamos a ver una de ellas. Aquí podemos ver una tabla para los diferentes tipos de empaque. Tenemos anillos Rushing de cerámica, anillos PAL de metal o de plástico. Tenemos monturas verde cerámica, monturas Interlocks, monturas Super Interlocks y algunas otras, ¿sí? Y ahí me dice el material. Cuando nosotros estemos trabajando en un problema sobre absorción, es importante saber de qué material están hechos y cuál es el tamaño que tienen estos empaques para poder trabajar con el área total, que está en unidades de pies cuadrados entre pie cúbico, y esto es lo que vamos a estar utilizando para nuestros cálculos dentro de la torre de absorción. Aquí lo tenemos en el sistema inglés, pero también existen en el sistema internacional. Entonces aquí podemos tener los mismos datos, a diferencia que esta tabla me da valores en pie sobre pie cúbico y en metros cuadrados sobre metros cúbicos. Entonces aquí tenemos, esto va a estar aquí en pie cuadrado sobre pie cúbico y estos de aquí van a estar en metros cuadrados sobre metro cúbico. Ahí está. Depende en qué sistema estemos trabajando nuestro proceso. Y es bien importante tener en cuenta si es el sistema inglés o el sistema internacional para tomar estos datos. Y dentro de esta tabla, pues tenemos el tamaño nominal en pulgadas, la fracción vacía, el espacio que hay entre los empaques, el factor del empaque y el coeficiente de transferencia de masa relativo. Entonces podemos tomar estos datos de estas tablas. Y como te menciono, no es la única tabla, hay muchas tablas, hay mucha información dispuesta en muchos libros donde tú puedes tomar esos valores que vienen en unidades de metros o milímetros o pies. Entonces, ten mucho cuidado con esa parte.
Bueno, esto sería todo por la parte introductoria de absorción. Un gusto que hayas estado aquí conmigo. Si tu video te gusta, no te olvides dejarme tu like, compartir y déjame tus comentarios en la caja de comentarios. Muchas gracias y que tengas un buen día.